Buenas noches. Bueno, esperamos 2 minutitos más y si no se suma nadie más, arrancamos. La clase de hoy es una clase breve. Vamos a explicar algunos conceptos o fundamentos de métodos de elementos finitos, que es el método numérico con el cual eh, se basa RFEM para hacer el cálculo de los modelos, digamos, estructurales, ¿sí? Entonces vamos a explicar un poquito de qué se trata ese método, en qué consiste, y después lo que vamos a hacer es compartir pantalla para ver el programa de RFEM, cuáles son las herramientas con las que trabaja, cómo arrancamos un modelo nuevo a cargarlo, y lo que más me interesa es que ustedes para la próxima clase, que es la clase de creo que es el 28 de junio, tenemos la clase el 28 y el 4 si mal no recuerdo, cualquier Sí. cosa después Dani, lo verificamos. Tenemos dos clases prácticas en laboratorio para trabajar con este programa, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea es resolver el último práctico de la materia, que es un pórtico, que ya se los vamos a estar compartiendo si es que no está habilitado ya en V. La idea es poder cargarlo en RFEM, en esas dos clases, y nosotros lo que haríamos en esas clases es ir pasando grupo a grupo para ir sacando dudas y ayudarlos hasta llegar a los resultados finales. Esa es un poco la idea de las dos clases en laboratorio. Y la clase de hoy es de manera breve, ver estos conceptos fundamentales del programa y mostrar un poco de qué se trata el programa. Bien. Em, ¿Querés que vaya compartiendo, Caro? sí, quería comentarles de dónde podemos bajar. Déjenme a ver si tengo la... Pero una consulta. Sí, En teoría, este programa puede resistir cualquier tipo de computadora, cualquier software, ¿no? O necesita sí. alguna condición. Eso les estaba por mencionar. En la página hay la posibilidad de bajar el módulo educativo que se llama, que es como una versión de prueba del programa. Ahí cuando vos vas, la página es www, Dani, si lo podés escribir ahí en el chat. Sí, para que justo estoy compartiendo. Bueno, www.global.com.ar. En Ahí esa le paso página, al grupo. sí, en esa página, sí, ahí damos acceso. No, no tengo nadie en sala de espera. No sé, hay alguien que ha escrito que necesitan ingresar. Bueno, ahí ingresaron todos. En esa página que Dani va a escribir ahora, hay una opción en donde pueden bajar el programa en su versión educativa o versión de prueba, que se llama. Básicamente demora la descarga unas 3 o 4 horas, o sea que, digamos, tiene un peso importante, pero dura 90 días. La versión de prueba. En esos 90 días, ustedes pueden trabajar con todas las herramientas, están todas habilitadas, y luego de los 90 días, lo que ocurre es que se disminuye la cantidad de nodos y de barras que ustedes pueden definir y trabajar, digamos, en un modelo. O sea que van a poder trabajar con todas las herramientas, pero con modelos más simplificados. Los primeros 90 días pueden cargar cualquier tipo de estructura y luego de los 90 días se reduce considerablemente, ¿sí? Es el primer comentario. En la página que Dani va a colocar, ahí pueden bajar esa versión de prueba y ahí mismo, respondiendo a tu pregunta, están las condiciones que tiene que tener el hardware o digamos la computadora para poder resistir este programa, ¿sí? En este Perfecto, profe, momento no Exacto. muchas las tengo gracias. acá a mano, por eso no las puedo definir.
¿sí? Claro, ya lo pasé al chat del grupo de WhatsApp y Perfecto, contestándote, Igna, es más o menos el peso de un AutoCAD un poquito más, ponele. En Claro, realidad yo por el el- tema, yo por el tema sí. que cuando descargué Revit casi se me muere la máquina. No, Revit es muchísimo más pesado que este programa, olvídate. El único problema tal es que cual. cuando vos lo corres, dependiendo el tipo de estructura que haga la malla, sobre todo, que es para si es más exacto o no el resultado, hay un punto en el cual si vos haces una malla capaz de 10 por 10 o de 20 por 20 no hay mucha diferencia. Ahí está un poco el criterio en el tamaño de la malla que uno debe elegir. Te tarda más en correr. Correr significa cuando procesa, digamos, el programa y te tira los resultados. Es lo único. Puede ser que te tarde más o menos, depende de la computadora que tengas. Pero andar para modelar y eso no vas a tener problema. Perfecto, Ujú, profe. Muchas gracias. tal cual. Bien. Bueno, un poco mencionado esto, arrancamos con los fundamentos del programa, ¿sí? Pasamos a la siguiente filmina, Dani. Dale. Bueno, ahí no sé si se ve. Ahí está. Bien. Básicamente, el programa, como hemos mencionado anteriormente, trabaja en base al método de elementos finitos. ¿Qué es el método de elementos finitos? Como bien dice ahí la filmina. Es un método numérico que se utiliza o está empleado para la resolución de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Las cuales esas mismas ecuaciones se utilizan ¿para qué? Para caracterizar el comportamiento de un sólido, de un modelo estructural, ¿sí? De algo con lo cual yo quiero encontrar justamente su comportamiento, quiero conocer su comportamiento. Entonces, esas ecuaciones diferenciales pasan a ser mis nuevas variables, lo que nosotros conocemos como X, ¿sí? Como variable independiente y variable dependiente, que toman un valor determinado en un sistema de ecuaciones y para ese único valor encontramos resolviendo ese sistema de ecuaciones los resultados, ¿sí? Acá, en este método numérico, esa variable, esa famosa variable X, ya no es más, no toma un único valor como resultado, sino que es un conjunto de valores. ¿Cómo se representa esa variable? A través de una ecuación diferencial. Existe mucha bibliografía que habla sobre esto de las ecuaciones diferenciales. Básicamente es justamente derivar una función en términos de sus variables, ¿sí? Y ya no estamos hablando de variables que toman un único valor, sino que toman valores en función del tiempo o que se compara su valor respecto de otra variable, básicamente. ¿Mm? Entonces, lo importante es que aparece el concepto de ecuaciones diferenciales. Esas ecuaciones diferenciales me caracterizan el comportamiento de estudio, que es lo que yo pretendo investigar, y el conjunto de esas ecuaciones diferenciales, propuestas a través de sistemas, ¿sí? Me dan origen al método de elementos finitos. ¿Está bien? Abajo, a la izquierda, tenemos un modelo de una ecuación diferencial. Fíjense, aparece que la derivada de y respecto de x es igual a 3y menos 3. Entonces, ya la función ya no toma un valor constante, sino que tiene un valor en un intervalo determinado, ¿sí? De dominio, así se llama. ¿Bien? Y ya se empieza a complejizar, ¿sí? Porque justamente lo que se pretende estudiar, los comportamientos que se pretenden estudiar, son comportamientos que no se pueden explicar con una sola variable, sino con un conjunto de variables. Por eso es que se complejiza todo este sistema numérico para justamente converger, digamos, a una solución más exacta en lo posible. Todo este método numérico, el método de elementos finitos, en realidad nace principalmente, como dice ahí, para ser utilizado en sistemas computacionales. Por eso es que nosotros podemos comprender cómo funciona el programa de RFEM, podemos quizás trabajar hasta un cierto límite con ecuaciones diferenciales, pero no podemos resolver o iterar
¿no es cierto? Tantas veces este sistema de ecuaciones. Por eso es que necesitamos el apoyo de un sistema computacional. Bien. Abajo en la parte izquierda, abajo en el cuadrado amarillo, ahí dice que una ecuación diferencial es una relación matemática entre una función que no conozco y sus derivadas, ¿sí? Entonces aparece como esa doble incógnita, ¿bien? ¿Y qué es lo importante? Que aparece que la variable independiente no toma un valor único y exacto, sino que aparece que está en función de otra variable, ¿sí? Entonces ya las soluciones ya no son exactas como nosotros estamos acostumbrados a resolver nuestros sistemas de ecuaciones X e Y, sino que son soluciones que son aproximadas, pero que en la cantidad de veces que se va iterando y se va resolviendo, se converge a la solución exacta, sin llegar a ese valor exacto. ¿Entienden cuál es la diferencia entre un sistema de ecuaciones X e Y que estamos acostumbrados a trabajar respecto de un sistema de ecuaciones en donde sus incógnitas son una función que no conozco y la derivada de esa función? ¿Está bien? Entonces se empieza a complejizar el cálculo, básicamente. ¿Mm? Bien, Dani, ahí se cortó Profe, la profesora Daniela murió. Ay, bueno, ahí vemos a ver si podemos, si puedo compartir yo, porque tenía algunos problemas, por eso es que le pedí a ella que compartiera. Díganme si se está Se viendo en estaría viendo. pantalla. Se Sí, está sí. viendo, ¿Sí? profe. Bueno, avísenme porque a veces se corta y no. A ver si nos da. Bueno, ahí está. Profe, una consulta. ¿No quiere que Sí. alguno de nosotros pongamos la pantalla? Si le parece bien. Ahí probamos. De todas formas, es una presentación de 4 o 5 filminas, o sea que no es mucho más de lo que está escrito. Se puede profundizar mucho más, pero lo traté de simplificar para que les queden los conceptos más importantes. O sea, los conceptos que me interesa que conozcan y que manejen. Por eso te digo, si llegamos a tener algún inconveniente, te voy a pedir que hagamos eso, esa opción. Por el momento, trabajamos así. ¿Mm? Claro, perdón, no sé si recién se me tildó a mí, no te dejé de escuchar directamente. No hay problema, ya estoy compartiendo. Bueno, Avísame si se ve. Bueno, sí, sí. entonces un poco en resumen. Aparece este método numérico que se llama de elementos finitos. Está destinado para ser utilizado en sistemas computacionales y el sistema de ecuaciones con el cual trabaja ya no depende de una única variable X y una variable dependiente Y, sino que aparece una función que no conozco y aparece la derivada de esa misma función. ¿Está bien? Entonces, la solución ya no es exacta, es una solución que en la cantidad de iteraciones que va realizando el mismo método o el mismo programa, converge a una solución aproximada, que tiende a ser la solución exacta, sin llegar a serlo. ¿Está bien? Profe, ahí están Sí. preguntando si está haciendo una explicación general o nos debería demostrar alguna de las diapositivas. Eh, Porque se ve la pantalla como si estuviese en PowerPoint aún. ¿No se compartió la filmina? O sea, estamos viendo la pantalla del PowerPoint con las 5 filminas al costado. Ah, bien. A ver, dejar de compartir. Claro, estabas en la carátula, Caro, pensé que estabas dando un... Sí, pero en mi máquina lo estaba compartiendo. Vamos de vuelta. A ver, ahí se puede ver. Estaremos viendo la segunda filmina desde el PowerPoint. Bien, la que tiene los cuadrados de colores. Sí, sí. Exactamente. Bueno, es entonces un poco el resumen de lo que yo estaba hablando recién. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, vamos con la tercer filmina, que tiene fondo azul, ¿se ve? No, Seguiríamos una y la segunda.
¿No se ve la tercera filmina donde dice en qué consiste el método FEM? No. No, Claro que es en Profe, la... creo que tiene que compartir la pantalla donde está proyectando el PowerPoint. o de último, no sé si se puede hacer la pantalla completa. Claro, presentación de PowerPoint. Esa es la que estoy compartiendo. ¿Se ve A ahí? ver ahora. Sí, Ahora ahora sí. sí, Sí, ahora sí. profe, se ve. Bueno, perfecto. Avísenme, por favor, porque yo a lo mejor sigo, veo en mi máquina y ustedes no lo ven. Bien, bueno. Entonces, la filmina anterior la comprendieron, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Vamos a esta filmina. ¿En qué consiste el método de RFEM o de FEM, que es de elementos finitos? Como dice ahí, el método consiste en discretizar. Discretizar quiere decir dividir un área, un dominio, ¿sí? De una variable, que es la que estoy estudiando, en pequeñas porciones. Esas porciones se denominan elementos. ¿Bien? Como lo vemos acá en pantalla, el dominio o el espacio, el área que yo quiero justamente investigar su comportamiento, la primera característica que tiene que tener o el primer requisito es que sea un sistema continuo, ¿sí? Es decir, continuo quiere decir que sea cerrado. El área que yo voy a estudiar tiene que ser un área cerrada, ¿bien? Ahora, a través de un proceso de discretización o de división de toda esta área, aparecen estos elementos pequeños. ¿Está bien? Ese proceso de análisis, ¿sí? Es el que se muestra aquí en la figura con fondo blanco. Entonces, de un sistema continuo del cual yo quiero conocer el comportamiento, lo voy a discretizar en pequeños elementos. Esos pequeños elementos van a estar todos unidos entre sí a través de puntos, denominados nodos. ¿Está bien? Ahora, el conjunto de esos elementos de cada uno de esos elementos, vinculados entre sí a través de nodos, da origen a lo que se conoce como malla. Bien, entonces ustedes van a hablar de malla, la malla con la que está trabajando el método de elemento finito. ¿Con qué malla estás trabajando en RFEM? La malla justamente es esto, es el conjunto de elementos, ¿sí? Vinculados todos entre sí, que la particularidad que tiene es que lo que hacen es definirme el área o el dominio del cual yo quiero conocer su comportamiento. Bien, entonces un poco, ¿dónde está la clave, digamos, del método de elementos finitos? Justamente en definir primero el tipo de elemento con el que voy a trabajar, porque hay varios tipos de elementos. En este caso, por ejemplo, como ejemplo en la figura, se puede ver que los elementos son triangulares. Entonces, la forma del elemento puede cambiar. Y otra cosa que puede cambiar en una malla es la cantidad de elementos. Bien, entonces la clave está justamente en saber elegir la forma del elemento y la cantidad de elementos. ¿Para qué? Para justamente definir el tipo de malla. Bien, entonces ahí aparecen dos conceptos importantes. Una malla puede ser deficiente o adecuada. Ambas mallas van a funcionar perfectamente, se va a poder resolver con el programa, con RFEM. ¿Dónde va a estar la diferencia? Y que justamente cuando la malla tiene mayor cantidad de elementos y los elementos son justamente los más adecuados que me representan mejor el dominio, la solución aproximada en cada iteración va a tender o sea, va a converger más rápidamente al resultado exacto. Entonces, la clave en trabajar con este tipo de programas que funcionan con mallado, que se llama, es justamente es aprender a definir la malla. Mientras esa malla está más definida en cuanto a cantidad de elementos y en cuanto a la forma de esos elementos, mejor va a ser la malla o va a ser una malla más adecuada que me representa mejor
el modelo que yo quiero conocer su comportamiento, y esos resultados van a converger más rápidamente a la solución que estoy buscando. Bien, entonces, existen hoy en la actualidad y ya hace varios años en todas en las universidades, sobre todo en las áreas de posgrado, existen cursos solo específicamente para aprender a mallar, ¿sí? O sea, para aprender a generar mallas. Hay cursos de posgrado enteros de cuatrimestre en donde solamente te explican cómo aprender a generar las mallas en estos programas computacionales. Entonces, ahí es donde está la clave de muchas veces aprender a usar este tipo de programas, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito que ustedes manejen? Manejen estos conceptos, que el método de elemento finito trabaja discretizando o dividiendo el área que yo quiero estudiar en pequeños elementos, en pequeños variables o porciones denominadas elementos que están vinculados entre sí y que me dan origen a esto que conocemos como mallas. Bien, y que mallas pueden ser deficientes o adecuadas. Ahí está la clave para poder encontrar mejor los resultados. Bien, eso me interesa que manejen. ¿Sí? Bueno, ¿queda claro esta filmina? Sí, ¿Alguien? profe. Sí, bueno, vamos a pasar a la próxima. Avísenme si se puede ver. No estoy pudiendo compartir la próxima. A ver, voy a volver. No, perdónenme que hay problemas con, con Zoom. Vamos vamos a ver si hay. ¿Ahí ven la próxima? Ahí se está viendo la siguiente del PowerPoint. Sí, Bien, o sea, historia del método. sí, sí. Bien, Esa, profe, sí. perfecto. Vayan ayudándome porque por ahí no, yo sigo hablando y bueno. Básicamente acá explica que, bueno, el método, como dice ahí, debido a que no había computadoras, ¿no es cierto?, aparece, digamos, de manera muy sencilla y para resolver justamente de manera manual y abarcaba algunos temas, digamos, de interés, ¿sí? Por ejemplo, en los años 50 arranca el desarrollo del método de elementos finitos con algunas ideas básicas, sobre todo en el campo de la aerodinámica, ¿sí? En todo lo que era la parte también de aviación, ¿sí? Empezaron a trabajar con este método mucho en esa área. Y después, con el correr de los años, en los años 60, en los años 70, se empiezan a incorporar otras áreas, digamos, de ingeniería, de física, por ejemplo, análisis de tensión en fluidos, análisis de calor, ¿está bien? La parte mecánica no lineal en medios continuos. Entonces se fue como ampliando todo el campo de estudio de este método hasta la actualidad, en donde hoy, con este método, podemos tranquilamente resolver desde estructuras civiles, ¿no es cierto?, hasta estudiar un comportamiento termomecánico, estudiar, digamos, un medio continuo, por ejemplo, una mecánica no lineal, en la parte de la aviación. O sea, el campo se amplió lo suficiente como para ser utilizado en muchas áreas, digamos, de ingeniería. Entonces, realmente es un método numérico muy potente y bueno, los programas que trabajan con este tipo de métodos son realmente programas muy, digamos, robustos, como se suele decir, ¿sí? Y que arrojan resultados importantes. Y sobre todo, algo para destacar de RFEM, porque ustedes me dirán, bueno, pero en el mercado hay un montón de otros programas que también son válidos para encontrar los esfuerzos internos en una estructura, encontrar su deformación, etcétera. Sí, lo que tiene RFEM, que no lo tienen a lo mejor otros programas,
es que tiene una interacción con todo la forma de trabajar BIM, que está muy de moda ahora en los últimos años, en donde sabemos que muchos estudios de arquitectura y de ingeniería justamente lo que hacen es trabajar con un único proyecto, ¿no es cierto? Y las diferentes áreas, a lo mejor de un estudio de ingeniería o de una empresa, van desarrollando los diferentes cálculos o diferentes planos, pero al volcar todo a una misma unidad, lo que hace después es poder armarse bien un proyecto que es mucho más completo y está todo y todas las partes interactúan entre sí. Entonces, eso es lo que tiene, digamos, un poco también RFEM, que es compatible con toda la forma de trabajo BIM que está muy de moda, digamos, en los últimos tiempos. ¿Está bien? Entonces, trabajar con RFEM implica también esa ventaja. ¿Mm? Entonces, bueno, un poco esta filmina explica de manera sintética la evolución o la historia de este método, ¿sí? Y finalmente vamos a compartir la última filmina para después poder entrar en el programa y poder mostrarles un poquito de qué se trata ese programa. Entiendo que esta era la última. Sí, esta era la última. Bien, ahora vamos a entrar en el programa. Eh, entonces, básicamente esos son los conceptos principales del método de elementos finitos. ¿Sí? Se está viendo ahí el programa, la pantalla principal. Sí, Sí, profe, claro. tenemos este programa. Sí, Bueno, profe. perfecto. Estas filminas se las vamos, si no están habilitadas en V, las vamos a compartir, Dani, a modo de resumen, como para que tengan estos conceptos principales. ¿Mm? Vale. Bien. Bueno, básicamente el programa con el que ustedes van a trabajar en las próximas clases del 28 y del 4, digamos, de julio, es el que estamos viendo en pantalla. El programa básicamente tiene toda la barra de herramientas como cualquier otro programa. Eh, si nosotros eh, hacemos clic en este icono y ponemos nuevo modelo, van a ver que aparece una primer pantalla, ¿sí? En donde me empieza a pedir los primeros datos del modelo o del proyecto que voy a empezar a cargar, básicamente. La idea de esta parte ahora de la clase es que básicamente conozcamos las herramientas a modo general, podamos hacer a lo mejor un poco un barrido de las distintas ventanas que tiene el programa, pero quiero digamos, que quede claro que en realidad, si ustedes siguen el instructivo que hemos subido nosotros en la UV y hemos habilitado dos videos en donde aparece paso a paso la carga del modelo desde el principio, definiendo nodos, barras, hasta el final, que es donde se obtienen los resultados. Si ustedes ven esos videos y siguen el paso a paso del instructivo, no van a tener ningún inconveniente, ¿sí? Para poder trabajar en las clases de laboratorio. Bien, nosotros de todas formas con Dani vamos a estar presentes para sacarles las dudas que se vayan generando, pero la idea es un poco ahora conocer a grandes rasgos cuáles son las ventanas que me va mostrando el programa. Bien, entonces, a priori, lo primero que tenemos que hacer es arrancar con un nuevo modelo en donde vamos a tener los datos generales. Bien, básicamente lo que les está pidiendo en esta ventana es el nombre del modelo, la descripción, pueden agregar alguna descripción particular, pueden trabajar en alguna carpeta determinada del directorio de la máquina y decir, bueno, todo lo que se vaya generando va a esa carpeta, ¿sí? Con una descripción. Y luego aparece esto que es lo principal, digamos, un poco. A mano izquierda tenemos los distintos tipos de sistemas de referencia con los que podemos trabajar. Bien, por lo general, el que se va a utilizar es, como dice aquí, en 2D, porque nosotros en esta materia vamos a trabajar en 2D, pero también podemos trabajar en el espacio, ¿sí? Por eso figura la opción 3D.
Y dentro de 2D, ¿no es cierto? Podemos trabajar con estas tres opciones. Es decir, ¿cuáles son los ejes que nosotros vamos a querer que se plasmen en el plano? ¿Bien? Ya sea X, Z, Y, Z o X, Y, que son los que estamos acostumbrados a trabajar. ¿Bien? Entonces, el primer paso es definir el sistema de referencia global del modelo, digamos, para poder empezarlo a cargar. ¿Bien? En ese sistema de referencia nosotros ahí definimos básicamente el origen, dónde lo vamos a colocar, y vamos a definir cómo van a ser los ejes, ¿sí? En su dirección y en su sentido. Fíjense que cada una de estas opciones me va dando diferentes posicionamientos, por así decirlo. ¿Está bien? Perfecto. Vamos a elegir la opción XZ, que es la que, con la que vamos a trabajar. Bien, que sería el equivalente a la XY que estamos acostumbrados a trabajar nosotros en nuestros trabajos prácticos. El segundo paso es definir la norma con la que vamos a trabajar, ¿sí? Aquí fíjense que el programa nos da como precargada un montón de normas de un montón de países. Nosotros vamos a trabajar particularmente con la norma AC7-16, ¿sí? Que es la norma que se toma de referencia y es la base de nuestras normas, ¿bien? En Argentina, con lo cual vamos a elegir como normas de referencia las normas norteamericanas AC7-16, ¿sí? Que son las equivalentes a las que conocemos como normas Silkson. ¿Por qué elijo esto? Porque después, una vez que nosotros carguemos el modelo y carguemos las cargas que actúan en el modelo y definamos los distintos escenarios de cómo actúan esas cargas, esos escenarios nos van a dar los distintos tipos de combinaciones de esas cargas. Entonces, esta norma tiene las combinaciones de cargas iguales a las con las que trabajamos en las normas CIRSO. Por eso elegimos esta norma en particular. Entonces, definida esta norma, definido el sistema de referencia y definido la orientación en sentido ascendente, vamos a colocar aceptar. ¿Sí? Bueno, acá me está faltando el nombre del proyecto, por eso no me deja continuar. Y le damos Enter. Bien, entonces ahora el programa me está generando todo el área de trabajo sobre la cual vamos a empezar a cargar el modelo, o sea, la estructura que queremos resolver, ¿sí? Fíjense que el programa tiene en la parte superior todas las barras de herramientas. Esto es personalizado también, ustedes pueden activar y desactivar las barras que necesiten. A mano izquierda tenemos todo un árbol o un directorio, que son todas las distintas carpetas con las que el programa va generando información y va trabajando. Fíjense, arrancamos con proyecto 1 y tenemos la carpeta de datos de modelo, cuáles son los nudos que lo componen, de qué líneas que vinculan esos nudos, cuáles son los materiales, ¿sí? Con los que vamos a trabajar. Fíjense que yo acá ya tengo precargado dos tipos de materiales, pero vamos a ver que podemos agregar materiales nuevos, cómo son los apoyos en algunos puntos, si hay articulaciones, cómo son las secciones, o sea, son todas las carpetas que se van generando y que me dan justamente definición al modelo. ¿Está bien? Fíjense acá cómo es el refinamiento de la malla, podemos configurar la cantidad de elementos que queremos, eh, qué forma tienen esos elementos, ¿está bien? Entonces, el programa es muy flexible, ¿bien? Entonces nosotros tenemos que conocer toda estas, digamos, diferentes carpetas, básicamente, que vamos a ir trabajando a medida que vayamos avanzando en el programa, para después poder manejar nosotros el programa y no que se genere automáticamente todo, ¿está bien? A priori lo vamos a hacer automático, por ejemplo, el refinamiento de la malla, pero sí se puede configurar, ¿sí? Queda la opción de configurarla o personalizar. ¿Mm? Bien. Y sobre la parte derecha tenemos toda la ventana de trabajo, ¿bien?
que es similar, si ustedes observan, es muy similar al AutoCAD. Tenemos un sistema de puntos y tenemos los ejes definidos como X, Z, ¿sí? En sentidos ascendentes, ¿sí? Entonces, de esa forma ya hemos definido el área de trabajo, los ejes, hemos definido las normas y vamos a empezar a definir ahora justamente el modelo que queremos resolver. Entonces, el próximo paso es iniciar la carga de datos. Bien, básicamente es empezar a cargar la estructura definiendo sus dimensiones, su geometría, definiendo el tipo de material que la componen, ¿sí? Y los tipos de cargas que van a estar participando en esa estructura. Para ello, nosotros tenemos acá, en, en esta, en esta barra de herramientas, tenemos 4 opciones para empezar a cargar, digamos, o a dibujar el modelo en esta área de trabajo. Bien, el que vamos a utilizar es este particularmente, que se denomina nueva línea. ¿Mm? En esta ventana, nosotros lo que tenemos acá es que definir básicamente cuál es el inicio, o sea, cuál es la coordenada inicial y final de cada una de esas barras que componen el modelo. Esas coordenadas me van a dar origen a los puntos, ¿está bien? O sea, los nodos. La- lo- los, algunos van a ser articulaciones, algunos van a ser apoyos, algunos van a ser empotramientos elásticos, pero lo importante es que son los nudos que me vinculan las diferentes barras que componen el modelo, ¿sí? En esta ventana vamos a dar origen a esos nudos, básicamente. ¿Bien? De igual forma, también podemos decir, bueno, el primer nudo va a ser en el origen de coordenadas, supongamos que es el nodo 1, y vamos a ir en sentido ascendente, fíjense que la coordenada Z va aumentando, hasta el punto, por ejemplo, 5, es decir, que esa barra tendría una longitud 5, ¿bien? En dirección Z. Luego aparece, supongamos, una segunda barra vinculada en ese nudo número 2 en dirección X hasta una longitud igual a 5, por ejemplo. Y luego aparece una tercera barra, ¿bien? Que sería la otra columna. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, hemos vinculado estos 4 nudos con esas 3 líneas, que para nosotros serían las 2 columnas y la viga que vincula estos 2 nodos. Bien, es una estructura sencilla, es un pórtico simple con un solo nivel. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces yo puedo definir con coordenadas cada uno de estos puntos, o bien puedo dibujar, como hice, la estructura. Bien, cualquiera de las dos formas es totalmente válida. ¿Estamos hasta acá? Una consulta. Sí, Entonces, con la segunda opción de barra, guión, línea, ¿nos permite a nosotros divisarlo a las líneas que componen nuestras vigas o columnas o se vería así? claro, eh, claro, o sea, vos podés utilizar como un método gráfico, por así decirlo, donde directamente haces clic en esta área de trabajo en los puntos que te interesan para poder definir esos nodos. O bien los vas cargando en esa ventana con sus coordenadas respectivas de manera manual. Bien, cualquiera de las dos funciona. ¿Mm? No, profe, sería una manera de divisarlo visualmente a las barras. Sí, sí, vos te parás arriba de cada barra Ah, ahí y está. después es editable el color, el espesor, todo, ¿sí? Lo que tiene el programa es que ahora a lo mejor no se puede, no se observa claramente, pero alcanzan a ver ahí que hay una línea. Está Ah, muy sí, finita, profe. pero sí se ve que estos dos puntos están conectados a través de esa línea, que es la línea 1. ¿Está bien? Después tenemos estos dos puntos que están conectados a través de la línea 2 y estos dos puntos conectados con la línea 3. ¿Está bien? Todo eso después es editable. El espesor de la línea, el color. ¿Está bien? Sí, profe, muchas gracias. Sí. Bueno, a ver, vamos a ver si lo podemos cambiar.
tiene que ver con toda la configuración del, bueno, en este caso, a ver, déjenme ver a ver si lo podemos cambiar. Visibilidad de objetos. Propiedades de visualización. Fíjense lo que yo hice. Me paré sobre una línea que vincula los dos primeros nodos, aprieto el botón derecho del mouse y me aparece este menú de opciones, en donde puedo editar la línea, puedo eliminarla, bien, puedo alargarla, bien. Y fíjense acá tenemos la opción de propiedades de visualización. Y ahora en esta ventana yo puedo modificar todo lo que voy a ver en esta área de trabajo. De qué tamaño voy a ver los puntos, de qué color, las líneas, cómo las voy a ver. Fíjense que las líneas acá, le puedo decir que las líneas sean de color fucsia. Bien. Y puedo aumentarle el espesor, que es lo que vos preguntabas. ¿Mm? ¿Me Sí, van profe, siguiendo? perfecto. Sí, Ahí se sí, puede ver. Sí, profe. sí, Bien. profe. Entonces siempre con el botón derecho del mouse aparece el menú de opciones. ¿Estamos? Bueno, una vez que hemos definido este modelo sencillo, ¿sí? Tenemos que ahora empezar a decir, bueno, ya hemos definido las dimensiones de la estructura. Sabemos dónde están los nodos y sabemos las líneas que los vinculan, que nosotros sabemos que nos representan a las columnas y a las vigas. Ahora pasamos al próximo paso, que es decir, bueno, ¿cuáles de todos estos nodos van a ser apoyos y qué tipo de apoyo va a tener la estructura? Entonces, para ello, me paro en uno de los puntos, supongamos en el primero, hago doble clic y ahí puedo editar, me aparece esta ventana y me dice todos los datos generales de ese primer punto. Recordemos que el sistema de referencia estaba puesto en ese punto, que es el punto 1. Me dice sus coordenadas y acá aparece una solapa donde dice qué tipo de apoyo es el que quiero materializar o graficar en ese nodo. ¿Me van siguiendo? Entonces, si yo activo esta opción donde dice disponible, yo aquí puedo tener todas las diferentes opciones para ese nodo. Supongamos que quiera hacer un empotramiento. Perfecto. Le voy a dar Enter y me aparece, ¿se alcanza a ver ahí? ¿Sí? Me van avisando si no se ve. Sí, se ve perfecto. Bien, ahí se ve que en el apoyo 1 tengo un empotramiento. De igual forma, hago clic en el nodo 2, activo la opción de disponible y digo, bueno, en el nodo 2 voy a querer que haya un apoyo fijo. Y lo materializo con un apoyo fijo. Bien, entonces de esa forma ya definí cuáles son los apoyos de mi estructura. ¿Sí? Existe otra forma también de definir los apoyos en esos nodos. Bien, eso lo comenta en el instructivo, pero básicamente es hacer clic en este icono y ahí lo que me está mostrando esta ventana es exactamente lo mismo que yo les mostré haciendo doble clic en el punto. Fíjense que el programa es bastante flexible para ingresar datos, ¿sí? Una vez que definí ya los apoyos, voy a pasar a definir las solicitaciones. Bien, entonces, supongamos que tengo una carga distribuida uniformemente en la viga, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer para definir esa carga en esa área, digamos? Bien, en ese caso lo que tengo que hacer es, previamente a eso, definir primero cómo se van a combinar esas cargas. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a este icono que se denomina nueva combinación de carga, ¿sí? Pero antes de eso les voy a mostrar primero cómo se define la carga y después les voy a mostrar cómo se combina. Me parece que va a ser mejor.
Bien, para definir las cargas, fíjense que acá tenemos este icono que es nueva combinación de carga, ¿sí? O sea, me da origen a los distintos escenarios de cómo van a estar actuando o participando todas las cargas en ese modelo. Después tenemos este icono donde dice carga puntual en un nudo, si es que lo hubiere, y después tenemos este icono que dice carga lineal. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer clic acá, me aparece esta ventana, la alcanzan a ver, en donde básicamente tiene tres solapas. La primera solapa es, tengo que definir el caso de carga, luego tengo que realizar la combinación de estas cargas que yo he definido y luego combino también los resultados. Bien, nosotros en el curso, a los fines prácticos, vamos a trabajar con las dos primeras solapas, con la solapa de casos de carga y la de combinaciones de carga. Bien, los casos de carga lo que nosotros conocemos como estados de carga. O sea, es el tipo de carga que actúa en una estructura. Es decir, la carga lineal es un tipo de carga. Las cargas puntuales, si existe o no alguna carga triangular, si existe alguna acción dinámica, por ejemplo, de viento, de sismo, ¿está bien? O sea, son los distintos tipos de carga que actúan en el modelo. El programa los define como casos de carga. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es, por ejemplo, definir el primer caso de carga. Supongamos que para nosotros sea una carga distribuida uniformemente, ¿sí? En esa viga. Entonces, vamos a definir el caso de carga 1. Acá le vamos a poner que es una carga distribuida, supongamos, que simula ser, por ejemplo, el peso permanente de la estructura, ¿sí? O el peso propio. ¿Está bien? Entonces, le pongo una definición. Acá tengo que colocar, fíjense que la norma me pide que la clasifique. ¿Qué tipo de carga es? ¿Está bien? Entonces nosotros le vamos a colocar que es una carga, bueno, supongamos que sea una carga permanente, ¿sí? Propia, digamos, de la estructura. ¿Bien? Ahora bien, esta parte donde dice peso propio, esto puede estar activo o inactivo. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia en que esté activo o inactivo? Nosotros, todos los trabajos prácticos que hemos resuelto de manera manual, con cada uno de los métodos que hemos estado viendo en la materia, no hemos considerado, en teoría, el peso propio de la estructura. ¿Está bien? O sea, sí hemos considerado sus secciones, longitudes, las cargas que están actuando, pero no hemos hecho un análisis fino considerando también el peso propio de la estructura. Entonces, a los fines prácticos, si nosotros quisiéramos cargar, por ejemplo, algún práctico que hemos resuelto, prácticos anteriores, y cargarlo en el programa para poder comparar lo que me da el programa respecto de lo que hemos hecho de manera manual, deberíamos destildar esta opción. ¿Por qué? Porque no hemos considerado el peso propio, ¿sí? Debido al material con el que estamos trabajando. ¿Está bien? Hemos trabajado de manera general con valores de Q, de P, pero sin tener en cuenta ese peso propio de la estructura. Ahora, en la realidad, cuando uno resuelve los modelos en un proyecto real de ingeniería o de arquitectura, sí tenemos que tener en cuenta el peso propio de la estructura, además del peso, digamos, según la función que cumpla esa estructura en un lugar determinado. ¿Está bien? Entonces, sí, en la realidad debemos tenerlo activo a este icono, por así decirlo. Si nosotros en la práctica o a los fines académicos queremos comparar los resultados del programa con lo que hicimos manualmente, no es necesario activar.
¿Está bien? Entonces, una vez que hemos definido el caso de carga 1, le vamos a dar a aceptar. Y ahora, la próxima ventana me indica, ¿no es cierto?, cuál es el tipo de carga que yo quiero ingresar. Bien. Entonces nosotros dijimos que era una fuerza y que es una fuerza uniforme, como lo muestra acá la previsualización, y que en coordenadas globales, ¿sí?, va a estar referenciada respecto del sistema ZL. ¿Está bien? Recuerden que Z es el eje vertical, ascendente. ¿Está bien? Entonces, en la dirección Z vamos a tener esta carga, ¿sí?, en esta dirección, en el sistema de coordenadas de referencias globales, y es una fuerza con características de distribución uniforme. ¿Está bien? Acá me hace una previsualización de lo que yo estoy cargando. Y en esta parte, en los parámetros de carga, yo le voy a colocar acá la magnitud y el sentido según este sistema de referencia. Supongamos que sea 3 toneladas en sentido descendente, el valor de ese Q uniforme. Entonces acá voy a poner 30. ¿Por qué? Porque fíjense que las unidades con las que trabaja RFEM es kilonewton metros y no toneladas metros, que es con lo cual hemos trabajado en todos los prácticos de la materia. ¿Está bien? Entonces ahí tienen que tener cuidado en hacer justamente la conversión. ¿Me van siguiendo? O sea, el profe, que si nos ¿Sí? pide un ejercicio en kilonewton y nosotros tenemos tonelada, tenemos que hacer primero el factor de conversión. Claro, exactamente. Ustedes tienen que trabajar, pasar todo, módulo de elasticidad, cargas, todo en kilonewton metros, y con eso trabajar en el programa. Básicamente, 1 tonelada por metro equivalen a 10 kilonewton metro. ¿Sí? Repito, 1 tonelada por metro es igual a 10 kilonewton metro. Entonces, si yo tengo una carga Q distribuida de 3 toneladas por metro, equivale a poner en los parámetros de carga 30 kilonewton metro. Ahora, como está en sentido descendente la carga, debo colocarle el valor menos. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, defino la magnitud y el sentido de la carga. Y aquí defino la dirección de la carga que estoy ingresando. ¿Sí? De esta forma y dándole aceptar, ahora lo que me va a pedir es dónde está ubicada esa carga. Entonces me vengo aquí, arrastro el mouse hasta la línea que vincula estos dos nodos, el 2 y el 3, y simplemente hago un clic. Y ahí me aparece, ¿sí?, la carga actuando en toda esa estructura, digamos, a lo largo de toda la viga. ¿Me van siguiendo? Ahora lo que vamos a hacer es poder, eh, déjenme ver un minutito, la forma de visualización. Mm, Ahí está. ¿Sí? Entonces ahí se ve de manera más clara que tenemos ya la estructura con nuestros apoyos, con sus dimensiones, con la carga en sentido descendente, y supongamos que le querramos colocar una carga puntual en el nodo 2. Entonces, Pero fue una consulta sí, que seguramente se relaciona con lo que voy a explicar ahora. Si sí. nosotros ponemos que la carga tiene signo menos, ¿va ahí hacia el otro sentido? Respecto de nuestro sistema de referencia definido, Sí. global, si colocas menos, va a ser como lo estamos viendo en pantalla, hacia abajo. Ah, Siempre la referencia respecto del sistema que vos has definido en el primer paso del modelo. bien, bien. ¿Sí? Por eso es importante tener en claro esto. Bien, vamos a aplicar una carga, supongamos, en el nodo 2.
hago clic allí y de vuelta lo mismo. Según el sistema de referencia sería en dirección X, supongamos que le damos un valor de 2 toneladas, ¿sí? O sea, 20 kilonewton, ¿sí? ¿Me van siguiendo? En dirección X, positiva. ¿Dónde va a estar aplicada? Aquí. Ahora déjenme ver qué pasó. Me falta definir algo, seguramente. 20 toneladas por dirección, perdón. Por dirección, aquí. Por dirección, sistema de coordenadas. Bueno, tenemos varias formas de ingresar esta carga. Vamos a ponerlo por componentes, mejor. Es mucho más fácil para explicarles. En X va a decir 20, en Z 0, y esta es la previsualización. Sí, debería poder aceptar ahí. Ahí está, ahí apareció. ¿Sí? Le hacemos clic en el nudo y aparece la carga en dirección X equivalente a 20 kilonewton, o sea, 2 toneladas puntuales allí. ¿Me van siguiendo? Estos 3 ceros seguidos del punto son los decimales, o sea, eso también se puede configurar para que figure el valor exacto o que figure con sus decimales. Entonces, una vez que hemos definido las cargas, los apoyos, las dimensiones, nos está faltando definir algo que no lo hemos mencionado. ¿Y qué sería? A ver si se dan cuenta. ¿Qué Las es lo que nos estaría canciones. faltando definir? El tipo de material. Claro, nos está faltando decirle al programa de qué material están constituidas estas barras. Entonces, para definir eso, cuando nosotros hacemos clic en una barra, Profe, sí, consulta. Ahí sí. les generó una fuerza de 20 en el apoyo igual, abajo. Ah, perdón, no lo estoy viendo acá. Ah, bien, gracias. Lo que pasa es que tenía la barra de Zoom y me lo estaba tapando. ¿Cómo hacemos para borrarlo? Supongamos que nos equivocamos. Seleccionamos como en AutoCAD y ponemos suprimir desde el teclado. ¿Sí? Gracias por avisar. No lo estaba viendo. Bien. ¿Quedó claro? Bueno, si yo ahora, ¿cómo hago para definir el material? Me acerco a la barra, botón derecho del mouse, editar línea. Barra apoyo, déjenme, polilínea. Aguárdenme un minutito. Unidades y decimales. No, no es de aquí. Espérenme un minutito. Si yo vengo acá. Barra simple. Bien, acá está. Bueno, para definir el material nosotros tenemos que ir a nueva barra, que es este icono que está aquí, el tercero, en esta barra de herramientas. ¿Sí? Y acá aparece un librito que dice importar de la biblioteca de secciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo hago clic acá, el programa ya tiene precargado un montón, ¿sí?, de tipos de secciones, fíjense, laminadas, armadas, de madera, secciones macizas o de pared delgada, para, por ejemplo, tubos, ¿sí?, de acero o lo que fuere. Entonces ya tiene esta biblioteca. Supongamos que mi estructura va a ser de una sección rectangular, maciza, ¿sí? Y que va a ser la misma sección para las 3 barras. Entonces, cuando yo hago clic en esa sección, me solicita el programa identificar cuál va a ser la base y cuál va a ser la altura para esa sección rectangular que quiero definir. Y acá abajo me va a decir cuál es el tipo de material con el que deseo trabajar.
yo tengo precargado estos dos, pero también en la biblioteca, si uno hace clic, también tiene un montón de materiales. Fíjense que acá el programa, para cada tipo de material, abajo me dice todas las propiedades de ese material. Tenemos hormigón H20, que es el que yo había cargado, que ustedes lo pueden precargar, y después tenemos 20, 25, tenemos un montón de materiales acá cargados, ¿sí? Inclusive tenemos metal, tenemos vidrio, tenemos suelo, madera. Entonces, y a medida que se van actualizando las versiones de RFEM, más tipos de materiales aparecen. Entonces, si no está el material con el que yo voy a trabajar, tranquilamente lo puedo definir yo. ¿Bien? ¿Cómo lo hago? En este icono, cargando un nuevo material y cargándole yo todas las características de ese material. Su módulo de elasticidad, longitudinal, transversal, el coeficiente de Poisson, todo lo que yo quiera cargar de ese material, vengo aquí, me aparece una nueva ventana y voy a cargar todas las características de ese nuevo material. Bien, si no, lo elijo directamente de la biblioteca. Bien, en este caso yo voy a trabajar, supongamos, con, no sé, el que yo tenía precargado, que es el H20, ¿sí? O bueno, elijo ese. Entonces, una vez que definí el material, me queda definir cuál es la base y cuál es la altura. Ahí tienen que tener cuidado, en lo mismo que hicimos hincapié en los prácticos anteriores, de entender cuál es la base y cuál es la altura en una sección, tanto en una columna como en una viga. Eso ahí tienen que tener precaución de no cargar otra sección porque van a estar resolviendo otro modelo. Entonces, fíjense que acá las unidades son milímetros, eso también se puede configurar. ¿De dónde? Desde acá. Acá abajo todas las ventanas tienen este icono que dice unidades y decimales. Entonces, si yo hago clic ahí, fíjense, siempre me va a dirigir a esta base, a estas planillas base, en donde cada solape me va diciendo en qué unidades se puede medir y todas las opciones. ¿Está bien? Entonces, tenemos el modelo, las cargas, los resultados, en qué unidades queremos que salgan, los desplazamientos, los giros, las deformaciones, las dimensiones, en qué quiero trabajar, con cuántos decimales, y todo eso es lo que uno va configurando justamente tanto de la entrada de datos como de la salida de datos. ¿Está bien? Lo vamos a dejar así, vamos a poner que supongamos una sección de 20 por 20 en centímetros, con lo cual quedaría 200 por 200, ¿sí? Le vamos a dar Enter. Entonces, una vez que definimos el material, la estructura y demás, ¿sí? Acá me dice cuál es la barra que va a tener esa sección. Entonces yo le voy a decir, la barra que tiene esa sección es la barra 1. Bien, entonces, de principio a fin, es decir, la barra completa tiene la misma sección, que es esta que estamos previsualizando, la que es de 20 por 20. Y le voy a decir que, bueno, para darle, no sé, un nombre, le voy a poner que es una viga o que es una columna, eso no importa, eso lo pueden ir definiendo ustedes. Bien, y le damos a aceptar. Entonces ahí, fíjense cómo de pasar a ser una línea continua que vincula dos puntos, ya pasó a tener forma. Fíjense, si yo me paro arriba, ya me dice que la línea 1 que vincula el nodo 1 y el nodo 2, que se denomina viga 1, podrían haberle puesto columna o lo que fuere, tiene una sección rectangular de 20 por 20 y su longitud es de 5 metros. ¿Alcanzan a ver esa descripción? ¿Sí? Sí, sí. Sí, Bien. profe. Bueno, de la misma forma trabajamos con esta línea y con esta. Entonces, ¿cómo hago? Doble clic, perdón, me voy de vuelta acá y ahora lo que voy a hacer es decir, ahora tengo que ingresar digamos, la otra línea. Entonces, puedo hacer así, directamente editar línea, perdón, no es línea, me estoy confundiendo. Propiedades, definir línea.
No. Barra. Ahí está. Bien. Entonces, no me andaba. Fíjense, le hago doble clic a la línea, me aparece esta primer ventana. Cuando yo habilito la opción de barra, me aparece esta segunda ventana, que es la que estamos viendo, y de vuelta exactamente lo mismo. Vuelvo a definir el material, vuelvo a hacer el mismo proceso. Defino el material, defino sus dimensiones, ¿sí? Ahí le pongo que es el H20 y le digo ahora que la barra 2 vuelve a tener la misma sección y el mismo material, tanto desde el inicio hasta el fin de la barra. Y le doy Enter. Entonces ahora se previsualiza un espesor. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Todo esto que yo lo voy haciendo a lo mejor un poco de manera rápida o mecánica es lo que está todo plasmado en el instructivo y son las dudas que nosotros vamos a ir, digamos, resolviendo, ¿sí? Fíjense que ahora vamos a ir con la sección 3. Lo estoy haciendo sencillo para que podamos entender cómo es la carga de datos y todo, ¿no? Imagínense que después se va complejizando. Entonces aparece la barra 3 que de principio a fin tiene la misma sección y el mismo material y le damos Enter. Entonces ya tenemos definido el material, la sección, la longitud, los apoyos, los tipos de carga, o mejor dicho, el estado de carga, o sea, las distintas cargas que actúan en la estructura. Bien. Ahora bien, me resta definir o decirle al programa cómo voy a combinar estas cargas. ¿Sí? ¿Para qué? Para dar origen a qué cosa? A las distintas hipótesis de carga. Recuerden que una hipótesis de carga es una combinación lineal de los distintos tipos de carga que actúan en la estructura. Entonces, para dar origen a esas distintas hipótesis, yo lo que hago es venir a este icono y decirle al programa cómo voy a combinar esas cargas. ¿Está bien? Entonces, el caso de carga 1, recuerden que era la carga distribuida y que representaba el peso permanente de la estructura. ¿Está bien? Ahora bien, yo necesito decirle al programa que esa carga puntual, por ejemplo, es el caso de carga 2. Entonces, ¿cómo hago para agregar un nuevo caso de carga? Me vengo acá abajo y digo crear nuevo caso de carga. Aparece caso de carga 2 y voy a poner, supongamos, carga puntual. ¿Sí? Y que me va a representar, no sé, la acción sísmica horizontal en ese punto, por ejemplo. Bien, entonces tengo dos tipos de carga actuando en la estructura. ¿Me van siguiendo? Ahora bien, la segunda solapa, yo le tengo que decir al programa cómo quiero combinar esos tipos de carga para dar origen justamente a las distintas hipótesis. Entonces, la primera combinación, por ejemplo, es que actúe solamente la carga distribuida, o sea, el peso propio, mejor dicho, el peso permanente de la estructura. Quiero que solamente esté el peso permanente de la estructura. Entonces, fíjense que este es caso de carga, o sea, CO. Y esta es combinación de carga, por eso es CC, ¿sí? Son dos nomenclaturas distintas. Entonces, la primera combinación de carga, solamente quiero que aparezca esto, el caso de carga 1. Entonces, esta no la necesito, con lo cual la voy a poder eliminar, ¿sí? Y para eliminarla, déjenme ver,
Directamente tendría que sacar de acá. Caso de casos de cargas existentes. Ahí está. Ah, acá tenemos los casos de cargas existentes. No la puedo eliminar porque acá me da todo el detalle de los tipos de carga, ¿sí? Que tengo definidos. Entonces solamente voy a pasar a la derecha aquellas cargas que necesito que estén en esa primer combinación. Entonces nosotros dijimos que solamente teníamos la carga distribuida. Entonces la selecciono y voy a ir a agregar casos de carga. Bien. Nosotros acá, en esta opción, podemos mayorar o disminuir la acción o el efecto de esa carga en esa primer combinación. ¿Está bien? O en esa primera hipótesis. Por lo general se suele colocar el valor de 1 en la primera hipótesis de carga. Entonces, ¿qué es lo que estamos definiendo acá? Primero definimos los dos tipos de cargas que existían, la puntual y la distribuida. En la segunda solapa dijimos, va a haber una sola combinación de carga, ¿sí? O hipótesis, en donde solamente actúe la carga distribuida. Por eso es que solamente la seleccionamos y pasamos a mano derecha este tipo de carga. ¿Y cuál va a ser el coeficiente que va a acompañar a ese tipo de carga? El valor unitario, ¿sí? Pero nosotros sabemos que después podemos generar otras hipótesis simulando que ese peso propio se incrementa un 40% o que se incrementa un 60%. ¿Está bien? Entonces son todos los distintos coeficientes que me acompañan a ese tipo de carga. ¿Está bien? Por ahora lo vamos a dejar así. Ahora bien, voy a generar en esta solapa una segunda combinación de carga, una CO2, ¿sí? Una segunda combinación de carga, en donde yo voy a tener la carga distribuida, ¿sí? Con el valor unitario, pero también voy a tener la carga puntual, ¿sí? Entonces voy a tener a ambas, ¿sí? Actuando de manera simultánea. ¿Por qué? Porque quiero ver justamente cómo son esos resultados de esfuerzos internos cuando ambas están participando en la estructura. ¿Está bien? Entonces fíjense acá, a mano izquierda, cómo se me van definiendo las distintas hipótesis de cálculo o combinaciones de carga. La primera es actuando solo la carga permanente al 100%, y la segunda combinación de carga es actuando la carga permanente al 100% más la carga puntual al 100%. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces se van generando las distintas hipótesis de cálculo. ¿Por qué yo quiero generar distintas hipótesis de cálculo? Porque de todas ellas después voy a encontrar aquellos esfuerzos internos M, Q y N más desfavorables, con los cuales después yo voy a dimensionar la estructura. ¿Está bien? ¿Para qué? Para que me resista justamente esos esfuerzos más desfavorables. ¿Me entienden? Por eso es que se generan las distintas hipótesis de cálculo, para encontrar los esfuerzos internos más desfavorables. ¿Mm? Entonces, una vez que hemos definido, le damos a aceptar, y fíjense que en el dibujo no cambia nada, pero acá en esta ventana nosotros tenemos la primera opción, que es el caso de la combinación de carga 1 o la hipótesis 1, y luego tenemos la hipótesis 2. ¿Está bien? Nos da las dos hipótesis de cálculo. Ahora bien, hasta acá ya tenemos cargada todo el modelo con todos sus datos. ¿Qué es lo que está faltando ahora para poder hacer un cierre del modelo? Las reacciones, ¿Sí? Y para generar las reacciones y los diagramas, ¿qué tenemos que hacer? calcular por medio de una matriz. En realidad, eso lo va a hacer el programa. El programa en realidad no trabaja con matrices, trabaja con el método de elementos finitos. Entonces, lo que hace el programa en realidad es hacer sucesivas iteraciones, ¿sí? Hasta que converge a la solución aproximada o exacta. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora en realidad? Es hacer correr el programa. ¿Está bien?
¿Cómo hacemos correr el programa? Buscando el icono, que es como, no está habilitado acá. Acá está. Este icono que es como si fuera un abaco, no sé si lo alcanzan a ver. Bueno, ahora me está diciendo que hay un error en alguna de las barras, ¿sí? Ahora vamos a ver, vamos a ponerle así y vamos a darle, ok, no, me da error. Bueno, ahí vamos a solucionarlo, pero básicamente una vez que nosotros cargamos todo, hacemos clic acá en este icono que es calcular todo y se debería poder calcular la estructura. En este caso vamos a ver que debe haber algún error en el gráfico del modelo. Me dice carga CS1, carga lineal en 1. Sin embargo, no pertenece a la superficie. Bueno, bien. Entonces, es un error de gráfico seguramente. A ver, vamos a ver dónde está. A ver, carga 1, CC1. Está aplicado acá. Coordenadas del nodo, apoyo. Bueno, vamos a ver por qué me da ese tipo de error, como que fuera de superficie. La línea está cargada, sin embargo, no pertenece a la superficie. Bueno, ahí vamos a ver cuál es el error, pero básicamente una vez que uno carga todo, haciendo clic acá, le puede mostrar, el programa muestra los diagramas de M, Q y N, justamente se habilitan acá. Fíjense que acá en esta barra de herramientas que no está ahora habilitada justamente porque hay un error, se habilitan los tipos de diagramas, de momento se puede ver la deformada y después ahí uno también puede configurar toda esa salida de información cambiándole el color, el grosor, mostrando digamos, diferentes colores, ¿sí? En los diagramas y demás. Qué lástima que me está dando un error, me gustaría poder mostrarlo, pero no estoy detectando cuál es el problema. Parámetros de cálculo. No, esto es otra cosa. A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a borrar esta carga. A ver qué pasa ahora. No, es un problema de las cargas. Vamos a ver si los podemos definir nuevamente. A ver, vamos a hacer una sola. Vamos a mostrarlo con una sola carga puntual, como para ver si funciona el programa. Ven, a ver si funciona. Quiero llegar a los diagramas. Bueno, vamos a ver si funciona ahora. Ahí está. Fíjense, ahí está haciendo todo como un cálculo, un proceso de iteración. Fíjense lo que va calculando el programa. Fíjense que solamente le puse una sola carga puntual ahí como a los fines de poder ver el diagrama, la deformada, ¿no? Entonces, acá se me habilitaron en esta barra de herramientas, ¿sí? Si yo, los distintos iconos. El primero es el que me muestra resultados de barra, es decir, me va a mostrar, ¿sí? Los diagramas M, Q y N de la estructura, ¿sí? Fíjense que acá podemos ver los resultados por isosuperficie, en este caso no están habilitadas. Me muestra las reacciones, que es lo que me comentaban recién, en cada uno de los apoyos, con sus valores y sus sentidos, ¿sí?
Después me está mostrando, vamos a deshabilitar esto, me muestra la deformada, que le vamos a cambiar el color, a ver si lo podemos visualizar de otra forma. Ahí está. A ver si me cambia. Le vamos a aumentar el espesor. Deformada, resultados. Reacciones, secciones, cargas. General, líneas. Bueno, fíjense que acá podemos cambiar todo, la configuración, ¿sí? Secciones, barras. Acá está. Barras. Deformación, fuerzas de contacto, esfuerzos internos. Fíjense que podemos resaltar todo lo que querramos. Y la deformada no la estoy viendo. Paleta, deformaciones en nudos. Bueno, no la estoy encontrando en este momento, pero esto que ustedes ven en amarillo, que no sé si lo alcanzan a visualizar, ¿algo se ve? Sí se ve, profe. Bueno, Sí, le se voy a ve. poner un otro color, pero no me lo está mostrando. Bueno, básicamente se observa qué es lo que calculábamos a mano, acá directamente ya me lo del programa, fíjense que por la acción de esta fuerza aparece un desplazamiento en el nivel del piso y tenemos la deformada tal cual como nosotros sabemos graficarla. Sale tangente al eje de la barra o de la columna y luego realiza, digamos, su deformación. De igual forma para esta columna, ¿sí? Que sale con un pequeño ángulo de rotación en este inicio hacia la parte superior. ¿Bien? Y muestra el desplazamiento delta del piso. ¿Está bien? Bien, entonces, y también podemos ver la animación, si lo alcanzan a ver, de cómo se genera esa deformación. Es la animación de la deformada. ¿Sí? Es un video corto de cómo se realiza esa deformada. ¿Estamos? Bien, ¿qué es lo que me está faltando demostrar? Me está faltando demostrar, las reacciones ya las vimos, en las barras, recuerden que con este icono nosotros ¿qué veíamos? Veíamos en este caso el esfuerzo, el diagrama de momentos. A ver si lo podemos achicar un poquito esto. ¿Sí? ¿Qué vemos acá? El diagrama de momentos debido a la acción de esta sola fuerza, ¿sí? Si nosotros abrimos en este árbol de carpetas, este aperturado, podemos hacer clic acá y nos va a mostrar el esfuerzo de corte, ¿sí? Y nos va a mostrar el esfuerzo normal en esta estructura. Acá hay que ver por qué aparece esto que no es constante, habría que ver un poquito cómo están configurados algunos parámetros de los esfuerzos y demás, pero en principio lo que quiero que se lleven de esta clase es que una vez que cargamos el modelo y lo definimos con todas sus características, si nosotros lo hacemos correr con este icono, el programa mediante los elementos finitos resuelve ese sistema de ecuaciones, ¿sí? Una n cantidad de veces hasta que la solución converge a la solución exacta o lo más próxima a la exacta. Y haciendo clic en este árbol o en este directorio podemos ver las deformaciones, podemos ver los esfuerzos internos, podemos ver las reacciones. Fíjense que acá no estaba tildado el momento, por eso no aparecía. Aparecen las reacciones en X y en Y. Nos faltaba tildar el valor de momento, entonces ahí aparece el momento en sentido antihorario. Entonces, todo esto que nosotros estamos viendo de manera gráfica, luego se puede realizar una impresión generándose qué cosa, un informe con todos estos resultados, ¿sí? Eso ya después se los voy a explicar en una de las clases ya en el laboratorio. Me interesa que por lo menos
hayan visto el programa, hayan visto cómo se va cargando el paso a paso del modelo y cómo llegamos a los resultados. ¿Bien? ¿Y en función de qué trabaja el programa? En función del método de elementos finitos. ¿Mm? Entonces, eso un poco era la idea de la clase de hoy. Hoy hemos trabajado con un pórtico sencillo, pero la idea es que ustedes puedan resolver el práctico 6 cargando todas las características de ese pórtico y encontrando justamente los resultados. ¿Mm? Si ustedes quieren, pueden bajar el programa, la versión completa, que está disponible por 90 días desde la página que Dani les había colocado en el chat. Luego, cualquier cosa le pido a Dani que se las vuelva a colocar en el grupo de WhatsApp. Y bajando esa opción e instalándola, si quieren, pueden practicar, que eso estaría muy bueno, tomando cualquier práctico que hayan resuelto de manera manual y cargándolo en el programa. Y ahí van a ver y van a ir comparando los resultados. ¿Mm? Entonces ahí hacen justamente el aprendizaje o entienden un poco la modalidad de carga del programa, básicamente. ¿Mm? Entonces un poco esa es era la idea de trabajar un poco con este programa, básicamente hoy, mostrándole de manera sencilla toda esta secuencia de pasos para llegar a los resultados. ¿Mm? Todo esto que hemos hablado hoy se encuentra disponible en el instructivo que está en la UV y pueden ver los programas, los links que hemos habilitado que también explican el paso a paso de este programa. ¿Mm? Profesor, Entonces, una bueno, consulta. sí, El trabajo práctico número 6, sí. ¿cuándo se habilitaría para poder verlo? Mañana, Muchas mañana gracias. o ya veo si puedo ahora en un ratito, lo estoy subiendo para que lo vean. ¿Sí? A partir del lunes ya va a estar disponible para que puedan trabajar si quieren. Pueden bajar el programa y pueden ir cargando ustedes los datos también. ¿Sí? Para que puedan ir practicando. Perfecto, profe, muchas gracias. Bien. Bueno, espero que haya sido útil la clase de hoy y recuerden que todo esto está disponible, pueden leerlo y consultarlo en las próximas clases cuando deseen. ¿Mm? Gracias, profe, hasta luego. Bueno, chicos, que tengan Chao, buen fin de chicos. semana. Nos vemos. Chao, profe, pase buen día. Chao, Gracias, chicos, profe. Hasta descansen. luego.